Calificado como unidades médicas de alta especialidad, el Hospital Siglo XXI fue severamente dañado un jueves 19 de septiembre del año de 1985, cuando un terremoto sacudió la Ciudad de México a una escala de 8.1 grados Richter, dañando el 75% de toda la estructura, si no es que el 80% de todos los edificios que estructuraban el hospital en ese entonces. 25 edificios se derrumbaron aquel día, de los cuales estaban conformados los siguientes: el Hospital Ginecobstetricia, el Hospital Pediátrico, el Hospital de Traumatología, los hospitales de Cardiología y Convalecencia, la Unidad de Investigación y la Lavandería, por nombrar solo algunos edificios, dejando en pie solo a 3 edificios: el edificio de Oftalmología, Hospital General y el Hospital de Oncología. El daño no fue tan severo. Después de los 25 edificios caídos, tan solo resultaron 70 personas muertas. Dentro de ellas eran enfermeras, doctores y algunos pacientes del hospital. Dato curioso: cerca de 2.900 pacientes tenía ese día el hospital, los cuales fueron desalojados inmediatamente a la zona de seguridad y la mayoría en calles y avenidas principales. Pero el hospital ya contaba con una historia desde antes. Inaugurado el 15 de mayo de 1961 por el presidente de esa época, Adolfo López Mateos. El Hospital Ginecobstetricia contaba con 270 camas, 300 cunas y 27 incubadoras. El Hospital General, que contaba con 10 pisos, tenía 400 camas. El Hospital Pediátrico, que atendía desde a recién nacidos hasta niños de 16 años de edad, contaba con 406 camas, un edificio de 12 pisos. Oncología, que contaba con 186 camas, y la lavandería, que se encargaba de darle mantenimiento a todas las dependencias del IMSS. Dato curioso: Oncología podía recibir hasta 200 pacientes por día, mientras que la lavandería procesaba más de 10.000 kilos de ropa en 8 horas por día. Todo inició en el año de 1906, cuando el gobierno adquirió el terreno para establecer el hospital principal para esa época, ya que se quería prever la asistencia médica del país hacia un futuro. Iniciando el proyecto la Secretaría de Asistencia Pública, fue la Secretaría de Salud y Asistencia que terminó el proyecto, el cual la idea era sustituir el Hospital General, quien era el principal en la Ciudad de México en esa época. Pero no fue hasta el año de 1945 cuando se inició la construcción de lo que iban a ser 2 edificios, uno para cardiología y el otro para pediatra, ubicados en la colonia Buenos Aires, en la calzada del Río de la Piedad, hoy conocida como Avenida Cuauhtémoc. Por la cercanía que tenía el Río de la Piedad, se mandó entubar para evitar inundaciones a un futuro. El proyecto tardó más de 5 años en hacerse, dejando abandonados los edificios en ese entonces. Para el año de 1952 se volvieron a reanudar las actividades de los edificios, dándole mantenimiento a los edificios que habían quedado abandonados durante la construcción de la tubería, anexando 15 edificios más, terminándolos e inaugurándolos en el año de 1960. Para finales del año, la Secretaría de Salud y Asistencia ya no podía solventar los gastos, así que lo adquirió la institución que hoy conocemos, la del IMSS, pagando una diferencia de 602 millones de pesos. Pero como la Secretaría no podía solventar los gastos, le terminó pagando la mínima cantidad de 407 millones de pesos. Y los 197 millones de pesos restantes los terminó pagando con medicamentos y artefactos hacia el hospital. Siendo el principal hospital de América Latina, contó con múltiples muralistas enfocados hacia la salud, como el pintor Francisco Zúñiga, Luis Flores y el principal muralista David Alfaro Siqueiros. Los murales quedaron severamente dañados después del terremoto, y expertos del Instituto de Bellas Artes vinieron inmediatamente a restaurarlos, agregando un nuevo mural en el vestíbulo principal del hospital, pintado por José Chávez Morado. Reflejaba todos los eventos ocurridos en el terremoto del 85. El hospital también cuenta con su propia estación, llamada Centro Médico, donde hace transbordos de la línea café de la número 9 y la línea 3 de la verde. La estación cuenta con la imagen de un caduceo, el cual es un bastón con 2 serpientes enroscadas de forma ascendente y coronada por un par de alas. Esto es representación al dios griego de la medicina, Asclepio. Dato curioso: el símbolo original del bastón con las 2 serpientes era realmente un bastón de olivo enroscado por 2 guirnaldas, regalado del dios Apolo al dios Hermes. En la mitología griega, Asclepio era el dios de la medicina y la curación, llegando a tener la habilidad de hasta revivir a los muertos. Quien el encargado de que aprendiera todo esto fue el centauro Quirón. Pero todo llegó a su final cuando el dios, temeroso de que no hubiera más muertos en el inframundo, le lanzaron un rayo dándole fin a la vida del dios.
Yo me despido, ha sido todo por mi parte. Yo soy Chris, no olvides suscribirte y darle like al video.